Saludos cordiales. Continuamos con la 10ª sesión de la asignatura Normativas y Reglamento Universitario. El reglamento de admisión estudiantil fue aprobado en el 11º Congreso Nacional de Universidades. En este sentido, tiene la finalidad de, sabemos que para ser estudiantes universitarios, conforme establece el Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana, un estudiante universitario regular es aquel que ha culminado con los estudios primarios, secundarios, es decir, es bachiller. Asimismo, puede ser nacional o extranjero con residencia legal. Y se considera estudiante universitario regular aquel que se encuentra matriculado en una correspondiente carrera, se encuentra inscrito. En este sentido, para ser estudiante regular, se necesita que el postulante apruebe las diferentes formas de admisión. En este sentido, tenemos el curso preuniversitario, la prueba de suficiencia académica y también tenemos una admisión especial. En cuanto a este reglamento de admisión, se establece que entre sus principios es fortalecer los procesos de las políticas de educación, tanto en su concepción nacional, científica, democrática, popular, que se establece en el Estatuto Orgánico. Entre sus objetivos se establece que es norma integral del régimen académico estudiantil. Sabemos que se establecen las condiciones y requisitos para la admisión de nuevos estudiantes conforme al derecho, como mencionaba. En el régimen académico estudiantil se establece que para asumir la condición de estudiante universitario y para poder ingresar a cursar la carrera correspondiente, debe haber aprobado ya sea el examen, la prueba, ¿no?, de suficiencia académica o el curso preuniversitario. Esta prueba de suficiencia académica constituye una evaluación de los conocimientos del postulante. En este sentido, cada carrera deberá proporcionar oportunamente el contenido y el cronograma para que el postulante pueda realizar la prueba correspondiente. De igual manera, en el curso preuniversitario, la carrera correspondiente debe realizar oportunamente, establecer el cronograma. En este curso preuniversitario se fijan diferentes actividades para fortalecer los conocimientos del postulante para que después realice una prueba, una evaluación. También en estas modalidades de admisión tenemos la admisión especial que se regirá bajo reglamento específico de cada universidad que pertenece al sistema de la Universidad Boliviana. El ámbito de aplicación comprende a las universidades públicas y autónomas que pertenecen
al sistema de la Universidad Boliviana. En cuanto al reglamento de la Defensoría de los Derechos Estudiantiles, aprobado en el 11º Congreso Nacional de Universidades, se establece un defensor de los derechos estudiantiles en el sentido para que pueda precautelar, hacer respetar los derechos de los estudiantes universitarios. En este sentido, la Defensoría de Derechos Estudiantiles admitirá las denuncias correspondientes de aquel universitario que considere que están vulnerando sus derechos. En este sentido, el defensor o la defensora de los derechos estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas verificará si esta denuncia cumple está bajo la competencia de esta defensoría. En este sentido, verificará, realizará una investigación pertinente para establecer la veracidad. En este sentido, la Defensoría de los Derechos Estudiantiles se constituye como un órgano conciliador, imparcial, de libre accesibilidad y, por sobre todo, supervisa el cumplimiento del ordenamiento jurídico. La Defensoría estará compuesta por el defensor, por el personal especializado y por el personal administrativo. La designación del defensor será por el Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de una terna propuesta por el señor decano con una votación mínima de 2/3 de voto de la totalidad de sus miembros. Respecto al personal especializado y administrativo, será conforme al reglamento que establece la universidad. ¿Cuándo puede ser destituido el defensor o la defensora de los derechos estudiantiles? Cuando cometa actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones previa sentencia ejecutoriada. Asimismo, procede la destitución por el incumplimiento de deberes o vulneración de la norma universitaria, previo proceso administrativo y sanción disciplinaria. Entre los requisitos para ser defensor o defensora de los derechos estudiantiles, tenemos en primera instancia que sea una persona con una trayectoria intachable y asimismo que sea reconocida en defensa de los derechos humanos. Debe tener solvencia fiscal, no
tiene que haber sido sancionada penalmente. Asimismo, no debe tener antecedentes antiautonomistas. Tampoco debe tener sentencia ni proceso universitario. Asimismo, no debe tener deudas económicas ni con la universidad ni con el Estado. En cuanto a la incompatibilidad, el defensor o defensora de los derechos estudiantiles universitarios no podrá ejercer simultáneamente otra función pública o privada, exceptuando la docencia universitaria. Entre las atribuciones que tiene el defensor de derechos estudiantiles, en primera instancia, recibir las denuncias de la comunidad universitaria estudiantil ante la vulneración de los derechos. Posteriormente debe realizar la investigación correspondiente y la verificación. Otra atribución del defensor de derechos estudiantiles es promover la educación y concientización de los derechos humanos. Asimismo, debe promover la promulgación de la normativa jurídica que reivindique los derechos humanos dentro de la facultad. Asimismo, debe emitir informes anuales ante el Honorable Consejo Facultativo. En cuanto al procedimiento, la denuncia que se presenta en la Defensoría por aquella persona, aquel estudiante que se encuentra vulnerado en sus derechos, previamente el defensor verificará, investigará. Asimismo, tanto el plantel administrativo, docente, no puede negar información al defensor de derechos estudiantiles. Deben otorgarle la información correspondiente. No se admitirán denuncias anónimas. Entonces, una vez realizado el análisis del caso correspondiente, la verificación correspondiente, si es que se establece que se ha vulnerado el derecho para poder realizar una resolución correspondiente, en primera instancia debe notificar a la otra parte y solicitar un informe a la autoridad, aquella persona que el estudiante establece que ha vulnerado algún derecho de él, debe remitir un informe para poder revisar. Entonces, el defensor podrá realizar lo correspondiente y es importante que esta denuncia que se otorga en la defensoría, aquel estudiante podrá realizar la denuncia oral y debe realizar escrita en el formulario correspondiente que le otorgarán en la defensoría. En este sentido, tiene el plazo para presentar esta denuncia, procederá
si está dentro del plazo de 60 días hábiles a partir del hecho que vulneró sus derechos al estudiante. El defensor de derechos estudiantiles tiene la atribución de ejercer la función conciliadora para solucionar el conflicto. Llamará a ambas partes para poder realizar una conciliación si es que procede. En este sentido, la resolución de la Defensoría son muy importantes y fundamentales toda vez que el incumplimiento de estas resoluciones dará lugar a un informe al Honorable Consejo Facultativo, a efectos que se promueva un proceso disciplinario. Es fundamental el papel del defensor de derechos estudiantiles, toda vez que debe garantizar el respeto de los derechos establecidos para el estudiante universitario, asimismo también los derechos constitucionales y los derechos humanos. Es importante el papel del defensor de derechos estudiantiles, toda vez que es la garantía para el respeto de la normativa en cuanto refiere a los derechos establecidos tanto en el Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana como en el Estatuto Orgánico de la universidad a la cual pertenece el estudiante, y así también los derechos constitucionales. Entre las prohibiciones del defensor de derechos estudiantiles está: no puede participar en campañas electorales, ni dentro ni fuera del ámbito universitario. No puede incurrir en actitudes autoritarias o que vulneren los derechos humanos. Asimismo, también no puede hacer uso indebido de las influencias amparado en el cargo. No puede realizar el uso indebido de influencias. El defensor o defensora de derechos estudiantiles cesa en sus funciones cuando renuncia, cuando cumple el mandato de sus funciones, el término. Asimismo, por sentencia penal condenatoria. Cuando ha realizado la incompatibilidad de la función, como mencionábamos, el defensor de derechos estudiantiles no puede realizar funciones simultáneamente en una entidad pública o privada, exceptuando la docencia universitaria. Asimismo, cesará de sus funciones si tiene una sanción disciplinaria ejecutoriada en su contra por un proceso universitario. La sucesión, en caso de acefalía, corresponde al Honorable Consejo Facultativo
designar interinamente a un nuevo defensor hasta que se realice la correspondiente convocatoria. Muchas gracias, muchas gracias por su atención.